Hace unos días, lo hemos venido reportando, ocurrió una tragedia en Chiapas en la que murieron 55 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler conducido a exceso de velocidad. Muchos más resultaron heridos, algunos de gravedad. Esta tragedia ha puesto nuevamente en entredicho la política migratoria de México, que pone en riesgo de manera frecuente derechos fundamentales de los migrantes. También deja al descubierto la forma en que operan las bandas de traficantes de seres humanos que obtienen jugosos beneficios de los migrantes a costa de sus vidas, muchas veces en complicidad con autoridades mexicanas. Saludo con gusto a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para conocer cuál es la posición de la comisión respecto a la tragedia ocurrida en Chiapas, Kenia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Guillermo. Sin duda un tema preocupante para México, preocupante para las instituciones que en teoría nos habíamos dado, y preocupante sobre todo porque la primera pregunta, Guillermo, es ¿quién se está enriqueciendo en el gobierno a costa de la vida de los migrantes? Fíjate nada más esta terrible tragedia se pudo haber evitado. A decir de quienes conocen desde la entrada al sur de nuestro país y el avance por el estado de Chiapas, hay, en teoría, 3 retenes que pudieron haber sido utilizados o bien utilizados para detener este tráiler. No se hizo. ¿Cómo es posible que no había una institución, llámale el Instituto Nacional de Migración, llámale la Guardia Nacional, incluso las propias autoridades locales en esta parte del país? Pues si alguien los vio, si alguien los detuvo, si alguien se dio cuenta de este efectivamente hacinamiento en el que se estaban transportando los migrantes, pues simple y sencillamente se hizo de la vista gorda. Y uno se preguntaría, ¿cómo es que una autoridad no puede detener algo así? Pues claramente es porque hay dinero de por medio. Nosotros hoy, Guillermo, en el Senado de la República hemos dado cuenta pues de esta preocupación. Sabes que durante meses hemos exigido que el titular del Instituto Nacional de Migración acuda al Senado. Es más, incluso hubo una votación, un debate para que acudiera, y durante meses la mayoría de Morena ha dejado guardado en el cajón esta posibilidad de escuchar al titular del Instituto Nacional de Migración. Y hoy, pues después de esta lamentable tragedia y después de muchos meses, lo que nosotros estamos diciendo es, ya no queremos que venga, ya lo que queremos es que se vaya de este cargo, porque bueno, no está dando resultados, y peor aún, alguien en el gobierno se está enriqueciendo con la vida de los migrantes. Es claro que el accidente lo provocó un conductor imprudente que manejaba a exceso de velocidad, pero como dices, hay mucho más de fondo en esta tragedia, Kenia. Mira, Guillermo, hay algunos medios de comunicación que han consignado distintos precios, digamos, en lo que le cuesta a un migrante pasar de Centroamérica a Estados Unidos o a Canadá. Hay algunas cifras que hablan de $11,000, $15,000, un poco más, un poco menos, pero vamos a dejarlo en números redondos, en 10, $11,000 por persona. $10,000 por persona. Pues lamentablemente es que lo que hoy nos queda claro es que por eso los retenes no están funcionando. Por eso es que hay, digamos, una laxitud para este tipo pues yo diría, de tragedias en las que si hubiera habido una autoridad honesta, no se hubieran dado. Hoy la discusión ya ni siquiera es quién es el culpable. O sea, me refiero a no solamente la autoridad del Instituto Nacional de Migración o el de la Guardia Nacional o el de la Policía Estatal. El problema de fondo es que no hay una política, Guillermo, de migración inteligente. Cuando en México, pues es un asunto meramente geográfico, pues gente de Centroamérica, de Sudamérica, de otros continentes, incluso
tienen que llegar a México para poder llegar a Estados Unidos. Ante esa realidad, que es una realidad que este gobierno tiene que reconocer, lo que tendría que hacer es generar una estrategia de política migratoria inteligente, humana, que proteja los derechos humanos de las personas. Obvio, si en medio de esto está que alguien se esté enriqueciendo en el gobierno, pues se vuelve terrible y se vuelve preocupante, y por eso es que hay que señalarlo. No puede ser que pues, un cártel o varios se estén enriqueciendo y además estén pues, dándole dinero a este gobierno actual, porque claramente nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Guillermo, ¿cuántas veces hemos reclamado que a los mexicanos en Estados Unidos los traten con dignidad, les respeten sus derechos humanos, tengan políticas migratorias, digamos, viables, que les permitan llegar a Estados Unidos y poder desarrollarse? Porque nadie, Guillermo, nadie en el planeta quiere ser migrante. Termina siendo migrante o por la delincuencia, o por la falta de dinero, por la falta de oportunidades en tu lugar de origen. Así es que ante este proceso que es inevitable, pasar por México para llegar a Estados Unidos, lo que debería hacer este gobierno es generar una política de migración inteligente, más allá, por supuesto, de esta, digamos, de esta laxitud o de estas facilidades que están dando autoridades del gobierno, que claramente pues deben de estar recibiendo algún beneficio monetario y, por lo que se ve, millonario. $11,000, $10,000 le cuesta a una persona pasar por nuestro país. Están sucediendo en el país demasiados incidentes que involucran a migrantes, y en la mayoría de ellos pueden presumirse violaciones a los derechos humanos que involucran a agentes migratorios o autoridades del gobierno. Sin embargo, el propio gobierno parece hacer oídos sordos. Me pregunto cuántas vidas más va a costar antes de que se corrija el rumbo de la política migratoria. Efectivamente, pues te comentaba, por meses en el Senado de la República ha estado guardado la posibilidad de que el titular del Instituto Nacional de Migración vaya a comparecer al Senado. Hubo una discusión hace meses, incluso se buscó, se aprobó, pero el señor nunca llegó, nunca fue. Hoy, evidentemente, ante una tragedia de esta magnitud, estamos hablando de una tragedia histórica, digamos, la cantidad de migrantes muertos, lesionados en este choque tan, digamos, tan comunicado, lo hemos visto ya en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, y que además se vuelve inentendible para un mexicano es cómo pudo pasar algo así, cómo pudieron haber entrado, digamos, a territorio mexicano, cómo pudieron haber pasado en un tráiler de esas magnitudes, tanta gente. ¿Te imaginas el sufrimiento físico de las personas que estuvieron ahí? La verdad es que yo ponía en mis redes sociales, nos duele su dolor porque es algo que no se le puede, digamos, no se le puede permitir a nadie sufrir esta magnitud, y que además haya como una especie de complacencia por parte del gobierno con los corruptos, porque evidentemente esa tragedia tiene un hilo conductor y es la corrupción. Alguien se está enriqueciendo con estos migrantes que, pues lamentablemente, incluso pierden la vida intentando cumplir el famosísimo sueño americano. Kenia, hoy se confirmó el inicio formal del diálogo entre el gobierno y la oposición, en primera instancia con el PAN, que es el provocador de este diálogo, pero con la incorporación de otros grupos como el PRI y el PRD, según se dijo, lo comentábamos hace algunos minutos. ¿Qué expectativas tienes del diálogo que se abrirá por primera vez después de 3 años de gobierno de López Obrador? Primero, qué lamentable que hayamos tenido que pasar, Guillermo, 3 años para que haya un canal de comunicación. A mí me parece terrible porque además los primeros 3 años estuvieron a cargo de una mujer, ¿no? Que ojalá hubiera sido una buena oportunidad para que la primera mujer secretaria de Gobernación hubiera abierto estos canales. Qué lamentable que eso no sucedió.
Yo espero que pues lo primero que tenga que hacer el gobierno, ¿no? Como el número uno, es respetar a la oposición. El problema de este gobierno es que no reconoce una visión distinta, no reconoce un argumento distinto, es más, no reconoce ni sus propios datos, ¿no? Termina teniendo el gobierno otros datos que son en su mayoría pues basados o en mentiras o en ignorancia. Ojalá y este diálogo que se abra sea a favor de los mexicanos, porque más allá de la discusión política o de las diferencias de partidos, lo de fondo es que hay 4 millones más de pobres en este país y no estoy segura que ningún mexicano, incluso los que votaron por este gobierno, nunca pensaron que fuera a haber esta cantidad, digamos, de generación de pobreza en México. Ojalá y haya un diálogo a favor de México para que haya medicinas, para que haya vacunas, para que la gente pueda ir a un hospital de calidad, para que la gente se sienta segura en este país, más allá de las diferencias políticas, que esas evidentemente se pueden ampliar o se pueden disminuir. Lo de fondo, digamos, un diálogo que se concrete tendrá que ser a favor de los mexicanos. Ojalá y así sea. Guillermo, me parece que estamos en medio de una pandemia, ya llegando a fin de año, con la peor crisis económica de los últimos tiempos, con una inflación brutal, en donde más allá de la polarización política, lo que los mexicanos están esperando, lo que esperan de sus autoridades, pues es que den resultados. Espero que no sea solamente pirotecnia, ojalá y sí haya una mesa de negociación en donde se puedan encontrar puntos de coincidencia a favor de México, más allá de los partidos, a favor de los mexicanos. Ojalá así sea. Veremos cómo avanza el diálogo y ya lo estaremos comentando. Senadora Kenia López Rabadán, gracias por tu presencia en el programa. Te mando un abrazo, querido Guillermo, a tu auditorio y por supuesto, hoy tuvimos Contramañanera y me da un gustazo saludarte, terminar este día en tu programa. Bonita noche. Gracias otra vez. Hasta pronto, es Kenia López Rabadán. Enseguida,